Buenas tardes de nuevo. Para los que no estuvieron en la charla anterior sobre iStack R, mi nombre es Andrés Nacimiento. Les voy a presentar ahora el paquete INEBase R. Este paquete permite la extracción de datos abiertos publicados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, y es un proyecto codirigido por José Luis Roda y por Carlos Pérez, que es el director que está ahí detrás. INEBase R se desconectó. Sí, vale. INEBase R es una librería, como mencionaba antes, que permite no solo la extracción de datos abiertos desde la API del Instituto Nacional de Estadística, sino que hemos intentado añadirle nuevos añadidos que también, por ejemplo, permite hacer un análisis de estos datos e incluso representarlos y más funcionalidades que veremos ahora, ¿vale? La idea de este paquete fue porque en la actualidad no existe ninguna librería, ni en R, ni en Python, por lo menos que conozcamos, que permita obtener datos de estos datos abiertos de la estadística pública en España de una forma sencilla, o por lo menos de una sola herramienta, ¿no? Un poco el procedimiento que se tenía hasta el momento para, en este caso, descargar los datos del INE, pues era acceder a través de algún, por ejemplo, de la propia URL del INE, descargar estos datos, por ejemplo, en algún formato, en JSON, y luego importarlo a un programa estadístico que nos permitiera hacer este tipo de análisis, ¿no? El objetivo principal de este proyecto, bueno, esto es lo que devuelve, por ejemplo, esta URL, que es de una serie estadística. Nos devuelve esto en formato JSON, pero el objetivo principal del paquete era tener estos datos de una manera estructurada, ¿no? Un data frame o algún tipo de objeto de R que nos permitiera visualizarlo o reutilizarlo de una forma más sencilla. Unos pequeños conceptos previos que considero que son importantes son la operación estadística, aunque probablemente la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos qué es. Una operación estadística es la recolección, resumiendo en breve, ¿no?, de resultados estadísticos sobre una determinada área o un tema de la realidad nacional. ¿Cómo se obtienen estas operaciones estadísticas, por ejemplo, con INEBase R? Pues simplemente con la función getOperationAll y ya nos devuelve un data frame con todas esas operaciones. También es importante definir qué es una serie, aunque ya lo explicó compañera Lisa antes, se me adelantó. Y eso es un conjunto de observaciones medidas en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y normalmente separados entre sí de manera uniforme. ¿Y por qué son importantes? Porque, como se ve aquí en el diagrama, Tempus 3, que es la base de datos que tiene el INE, donde tiene todos estos datos almacenados, lo tiene como elemento principal, la serie. ¿Cómo se obtienen las series de una operación estadística? Pues si, por ejemplo, venimos aquí y obtenemos todas las operaciones estadísticas y supongamos que elegimos el IPC, que es el índice de precio de consumo, se lo pasamos como código IPC y ya nos devolvería un listado con todas las series que tiene esta operación. También se pueden obtener metadatos de una serie con la función getSerie. Le pasamos el identificador que sale aquí en la columna code y ya nos devolvería los metadatos de cualquier serie. Esta librería tiene varios valores añadidos. Uno de ellos, que expliqué antes también en iStack R, es que está documentado con Roxygen 2, que es la forma estándar de documentar package. Y lo mismo, es importante porque una librería sin documentar es difícil que tenga acogida en la comunidad, que es más difícil que la gente lo utilice porque está explicado cada método, ¿no? Este es un poco el código que se utiliza como Roxygen 2 y al final esto es lo que nos genera, pues, una documentación más entendible para el usuario. Incluso, como comenté antes, nos genera un PDF en formato LaTeX, que ahí queda ya más claro y de forma estructurada, con unos índices y todo, de la documentación de todas las librerías, de todas las funciones de la librería. También se ha implementado una pequeña caché
de ficheros en formato de ficheros RDS, aunque esta parte está todavía, esta es de la versión anterior. Ahora estamos trabajando junto con el director del proyecto, Carlos Pérez, para todavía mejorar esta parte un poco más, pero bueno, la versión actual es que tuvimos que desarrollar una pequeña caché porque existen operaciones estadísticas que contienen demasiadas series. Entonces, consultar este tipo de series podría estar hasta días descargando los datos de la API. Y un ejemplo de uso, pues, sería esto de aquí, la función getSeriesOperation, que devuelve las series de una operación, le pasas el identificador de la operación, puede ser numérico. Ya, si se fijaron antes aquí utilicé como identificador de la serie IPC, bueno, ya me fui muy atrás, pero bueno, es que el INE no solo te da un identificador numérico, sino también lo puedes poner como un código. Le puedes poner los parámetros det igual 2, tip igual m, son parámetros de la propia API. Y si le ponemos caché igual false, en esta versión de la librería, no va a tirar de la caché, sino de los datos directamente de la API. Si le pusiera, creo que por defecto está igual true, por lo tanto, para que vaya más rápido, lee todos estos datos de la caché. Una forma de actualizar esta caché en la versión actual es con la función updateCaché, la cual va operación por operación y página por página. Como anécdota, la primera vez que empecé a implementar esta parte, pues como la API del INE no es tan buena como la del ISTAC, se caía muy a menudo la propia API y tenía que contactar con el INE para decirle, oye, mira, se cayó, y la volvían. Y al final, con el tiempo, no sé si es que emplearon más recursos, pero al final parece que va todo mucho más estable. Un ejemplo de pruebas de rendimiento, para que se hagan una idea. En resumen, por ejemplo, indicadores urbanos, que es la operación estadística número 10, cuenta actualmente con unos 25.000 registros descargados de la API del INE, son unos 264 segundos, y con INE base R son 0,67. Todo depende también del equipo que tengamos, ¿no? Hay series estadísticas que tienen, operaciones estadísticas que tienen todavía muchísimos más recursos, más registros, perdón, y puede tardar hasta descargarse en cuestión de 3-4 días todas sus operaciones estadísticas. Esto se resume que al fin y al cabo esto se considera que está, en base a unos cálculos que hice, a aproximadamente un 99,79% más rápido. Esto para un analista estadístico, pues yo creo que una gran ventaja, ¿no? Para mejorar algunas consultas de datos, utilizamos una sentencia parecida a SQL de lenguaje estructurado, y es que, por ejemplo, el INE permite filtrar, mediante cruce de metadatos, permite filtrar algunas series, ¿no? El problema es que, ahora ponemos un ejemplo, es bastante complicado porque tienes que ir formándote tú la propia URL, ir buscando los identificadores de cada variable y de cada valor, y al final se hace un poco engorroso, ¿no? Entonces esto lo hemos implementado, una mejora en INE base R. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer este ejemplo de aquí, que queremos buscar, filtrar las series que tengan provincia de Madrid, cuyo tipo de datos sea la variación mensual, y grupos de COICOP, todos los grupos. Pues en la API tendríamos que hacer algo así como este. Buscar, esto se está definido de la siguiente manera, estos son variables y aquellos son valores. Tendríamos que buscar la variable provincia, tiene un identificador número 115, un valor Madrid, y así con todos. Y vamos generando, por ejemplo, G1 igual, y a los dos IDs, ¿no? Y al final construir una URL tan divertida como esta aquí debajo. Todo esto se puede obtener de forma igual desde INE base R, pero igualmente tenemos que ir uno por uno consultando las variables, los valores. Hasta el momento no nos facilita nada, pero hemos incorporado esta mejora en cual tú con la serie llamas a esta serie, getSeries metadata operation, le pasas el código de la operación y en el parámetro query, ya de una forma más parecida a lo que queremos buscar,
le pones la variable, igual, valor, y vas concatenando todo lo que tú quieres construir ahí. Y eso nos devolvería una tabla como esta. Pero, igualmente, tenemos que buscar las variables y valores de cada una de las operaciones, porque no la podemos, si te la sabes de memoria, pues bien. Pues para eso hicimos otro valor añadido, que es la función getVarValue, a la cual tú le pasas la operación estadística y te devuelve una tabla con todas las combinaciones de valores, de variables y valores de una operación. De esa forma, haciendo primero esta consulta y directamente desde aquí consulta ya lo que quieres construir. Provincias, Madrid, porque no todas las series tienen las mismas variables ni los mismos valores asignados, ¿vale? De tal forma que esta función funciona de la siguiente manera. Primero recibe la consulta, asocia de forma interna cada variable y cada valor a su ID, evidentemente, porque al final tenemos que construir la misma URL, de nos guste o no, construye la misma URL y obtiene los datos. Pero de cara al usuario solo tiene que saber la consulta. También InEvaCR permite representar datos. Simplemente es una llamada a la función plot. Y con la función plot series, por ejemplo, no sé si puse algún ejemplo por ahí, le pasas una serie y ya te representa los datos. Aparte añadimos la librería HighCharter para poder hacer un análisis de datos. En primera instancia añadimos la función HighCharterSeries, a la cual tú le pasas una serie estadística, una serie temporal, perdón, y los n últimos datos que quieres representar, y ya nos sale un gráfico más interactivo que nos permite un pequeño análisis, ¿no? Este añadido es nuevo. Hemos hecho representación de series en un mapa. Los mapas son obtenidos de la propia API de Listar. Y en la función drawSeries le pasas una serie relacionada con una granularidad geográfica. Vamos a suponer un ejemplo de una serie a nivel de provincia. Le pasas una serie que sea de la provincia pues, de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, y él busca automáticamente la granularidad, elige el mapa que tiene que representar y elige su serie semejante. Eso lo hace todo de forma transparente al usuario. El usuario solo le pasa una serie y para poder realizar una comparación o un análisis, él automáticamente busca su semejante. Un pequeño ejemplo que podemos hacer con InEvaCR es, primero, obtener todas las operaciones estadísticas. Vamos a suponer que elegimos la operación IPC. Con la función getSerieOperation le pasamos el IPC y nos muestra toda su serie. Elegimos, por ejemplo, la serie que aparece ahí. Podemos obtener los datos de esta serie, que es ya lo que nos interesa. En este caso vamos a ver, por ejemplo, los n últimos, que son los que aparecen en la tabla. Y un ejemplo final ya de representación de estos datos sería con la librería HighChartSeries que vimos antes, y ya nos representaría estos datos. Le hemos puesto también aquí unos ejemplos de interés. En este caso es de unas series mensuales. Esta es del personal empleado comparando con las Islas Baleares, que son sitios turísticos, y Canarias, para ver un poco la utilidad de todo esto, ¿no? En las Islas Baleares se aprecia que los meses de verano es cuando se contrata gente, y por ejemplo en Canarias, que el turismo es más continuo, pues no hay esa oscilación que se ve aquí, ¿no? Un ejemplo de serie anual es de sueldos y salarios, una comparación entre Madrid y Canarias. Aquí se aprecia en 2008, que fue la crisis, como en 2009 Madrid ya empezó a subir los salarios, y en Canarias como que tardó a partir de 2010, un año después, empezaron a subir los salarios, como que salimos como un año después de la crisis, ¿no? Esto ya está un poco obsoleto, pero vamos. Es de una serie trimestral de las expectativas empresariales, de los indicadores de confianza empresarial, perdón, de Cataluña. Vemos este gráfico que más o menos va subiendo.
y allá por octubre de 2017 como que empieza otra vez a caer, ¿no? Entonces ya si miramos en el periódico qué pasó en esta fecha, pues podemos ver que fue cuando se firmó la Declaración de Independencia de Cataluña, ¿no? Además el 10 de octubre. Esta librería también permite ser integrada con, pero bueno, yo creo que casi librería en R, ¿no? Lo podemos integrar con Jupyter, con Kettle y con R-Square, que es un proyecto donde participé de la Universidad de La Laguna, que es una interfaz gráfica de R. Este proyecto ya cuenta con organismos interesados en ello, no sé si lo están utilizando o no, pero ya nos han notificado que les gusta la idea. Son el Instituto Canario de Estadística, que también nos ha apoyado, el propio INE, que hemos contactado con ellos, incluso el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. También este proyecto fue pensado para que tuviera una supervivencia a largo plazo. No me voy a entretener mucho, pero vamos, está escrito en R. GitHub, cuando capturé esta información, acumulaba más de 43.000 proyectos en este lenguaje, seguramente ya hay muchos más. Depende solo de 2 librerías, de JSON-Lite y HighCharter. Software libre, está escrito en Clean Code, que es para que sea más entendible. Cuenta con redes sociales y hay varios interesados en el proyecto. Es un proyecto que ya tiene varios premios. Ese soy yo, en la Universidad de La Laguna. Y aquí el proyecto ganó el premio especial a Mejor Proyecto en el concurso universitario Software Libre Local, compitiendo con 7 proyectos en la fase final. Esto es en la Universidad de Sevilla. Se llevó el premio al Mejor Proyecto de Investigación, también en el concurso universitario Software Libre, y compitiendo contra 6 proyectos finalistas a nivel de España. Y bueno, ya terminando, un poco las líneas futuras del proyecto. Como les comentaba antes, la parte de la calidad estamos pensando, estamos desarrollando mejoras para esta parte, unificar funciones para facilitar un poco la usabilidad del usuario, para que no hayan tantas funciones en la librería, e intentar representar 2 o más series de forma conjunta en un mismo gráfico, etc., ¿no? Es un proyecto en continuo crecimiento que estamos trabajando en él. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.